Permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD refrenda hoy el compromiso político con el que iniciamos los trabajos de esta legislatura. Concentrar nuestro esfuerzo para trabajar en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Al concluir este primer periodo de sesiones, las y los diputados del PRD demostramos una conducta y orientación política que se resume en 4 aspectos. Primero, actuamos con responsabilidad, sin apostarle a la parálisis legislativa, ni en el Pleno, ni en las comisiones de esta Cámara. Siempre buscamos el diálogo con las otras fuerzas políticas y la generación de acuerdos y alternativas. Segundo, asumimos como orientación económica la defensa de las personas con menores ingresos en vez de la defensa de los sectores que aún gozan de privilegios. Tercero, cuando fue necesario reaccionar ante proyectos riesgosos para la sociedad, los advertimos y denunciamos, exigiendo que se escucharan voces independientes. Cuarto, nuestro grupo parlamentario no se enganchó en la negativa sistemática, sino que asumimos una perspectiva crítica de contrapunto en aquello que consideramos que resulta riesgoso para la sociedad. Para el PRD resultó positivo que el salario mínimo deje de usarse como unidad de medida de un conjunto de cálculos, multas e ingresos públicos. Ese era uno de los argumentos para no incrementarlo y era una de nuestras prioridades. Ahora el gobierno ya no tiene esa justificación, pero es evidente que se requiere una voluntad mayor para superar las simulaciones y para que la gente reciba un salario digno en vez del raquítico incremento que ahora ni siquiera llegó a los 3 pesos. Lo que demandamos es desaparecer la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y redefinir la política salarial. También fue positivo que la Cámara de Diputados diera impulso a la reforma política del Distrito Federal para que los derechos de los ciudadanos se consoliden y se amplíen. Esta legislatura está cumpliendo ese que era uno de los pendientes más importantes del país y uno de los puntos rezagados en el fortalecimiento de la vida democrática. Este día el Senado está por aprobar finalmente el dictamen correspondiente y aún resta la aprobación en los congresos estatales. Se está avanzando en una lucha que la izquierda inició hace más de 20 años. En los temas de carácter fiscal, el PRD actuó en apoyo de los sectores más necesitados y no acompañamos propuestas que en el fondo solo buscaban el beneficio de las personas físicas y morales con mayores ingresos. Logramos que se corrigieran estimaciones incorrectas de los ingresos y nos opusimos tajantemente a disminuir el impuesto a las bebidas azucaradas, que beneficiaría solo a la industria refresquera y que finalmente quedó invalidado en el Senado. También actuamos con responsabilidad en temas como la disciplina financiera de las entidades y de los municipios y en la ley que permitirá la atracción de inversiones en zonas económicas con mayor rezago del país. En esa agenda, el PRD ha sido particularmente activo impulsando cambios, concertando mejoras y generando propuestas. Por eso no es suficiente para darnos por satisfechos. La política económica del gobierno le queda debiendo a la sociedad. Las reformas que presume resultan insuficientes ante la falta de empleos de calidad, el muy débil crecimiento y sobre todo porque la desigualdad económica no está superándose como requiere el bienestar general. Aún con los cambios que tanto se presumen, la realidad es que seguimos siendo una de las sociedades más injustas y con mayor diferenciación económica. También fue positivo que se modificara la propuesta para crear la Secretaría de Cultura, garantizándose los derechos adquiridos por los trabajadores de las dependencias que se integran a la nueva dependencia, así como el acompañamiento de la Junta de Coordinación Política para dar seguimiento plural e incluyente a la reforma. Sin duda, el tema más polémico en este primer periodo fue el intento del Ejecutivo y de su mayoría para reformar el pensioniste. Para nuestra fracción parlamentaria, desmantelar las entidades públicas para entregarlas al capital privado constituye una afrenta social que debe detenerse y por ello la rechazamos con nuestro voto en contra. Porque ayer fue Pemex,
hoy está en la mira pensionista. Señoras y señores legisladores, en el PRD estamos razonablemente satisfechos con el esfuerzo y con las metas alcanzadas en la agenda de este primer periodo, pero a esta legislatura le corresponde hacer esfuerzos mayores. La realidad nacional es que la actual administración y la mayoría que la defiende deben cambiar la ruta y la orientación que sostienen. Este país reclama más energía y sobre todo nuevas propuestas que cuando menos debemos resumir en los siguientes tres. El primero, combatir la corrupción e impulsar la transparencia. Tenemos que cumplir en 2016 el mandato constitucional para expedir las leyes pendientes en esta materia, cumpliendo no solo un imperativo legal, sino atendiendo la expectativa social que exige superar la simulación. El segundo, enfrentar la inseguridad, la impunidad y la violencia que hoy agravian al país, sin que los gastos millonarios del Ejecutivo ni su política punitiva haya logrado darle seguridad a los ciudadanos ni garantizar el ejercicio de las libertades a los mexicanos. El tercero, encarar el reto de millones de mexicanos que viven en tales condiciones de pobreza que simplemente no pueden hacer efectivos ni disfrutar sus derechos. Los recortes en el gasto no son la única ni la principal herramienta. En el futuro se tendrá que abatir la discusión de una profunda reforma hacendaria para que quienes más tienen contribuyan a financiar la inversión y el desarrollo nacional. Hago votos para que en el siguiente periodo de sesiones trabajemos y tengamos la voluntad para construir acuerdos, para que estemos más cerca del interés de la gente y para que todas las fuerzas políticas asumamos que nuestra prioridad es mejorar las condiciones en que viven la mayoría de los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Martínez Neri.